Meses de confinamiento nos han enseñado a cuidarnos mejor, mantener la esperanza y reconocer que, de esta crisis, solo saldremos juntos. Ahora, empezamos una nueva etapa con un gran desafío: reconstruir la economía de ese hogar de todos, llamado Perú. Miles de nuestros hermanos perdieron su trabajo. Cientos de negocios quebraron. Pero no se ha perdido ni quebrado las ganas de salir adelante. Por eso, queremos impulsar contigo una nueva forma de consumo e inversión que favorezca a las familias más vulnerables y permita crear nuevos emprendimientos. Queremos invitarte a ser un inversionista de corazón. Para hacerlo, solo debes realizar una inversión a través de nuestra web misionjesuita.p. Contando con tu ayuda, podemos brindar asesoría y financiamiento a cientos de familias de Piura, Cusco, Moquegua y Lima, para que puedan crear sus propios emprendimientos y vivir dignamente. Una economía solidaria hacia una nueva convivencia. Buenas noches con todos, con todas, y bienvenido pues al conversatorio Una economía solidaria, nuestra apuesta frente a la crisis. Les doy la bienvenida, así como decía, de parte de todos los organizadores, todo el equipo de soporte. Agradezco su participación e interés y agradezco todo el trabajo también de organizadores y equipo de soporte para que este conversatorio pueda realizarse. Como lo hemos visto ahí al iniciar, este conversatorio está organizado por Misión Jesuita de la Compañía de Jesús en Perú, en el marco de la campaña de recaudo y sensibilización inversionista de corazón. Con este conversatorio, pues queremos profundizar desde diferentes perspectivas que nos darán nuestros ponentes sobre los impactos de la crisis originada por el COVID en la economía peruana y particularmente en la población más vulnerable de nuestro país. Y queremos también reflexionar juntos pues, sobre qué alternativa, qué ruta, qué luces nos pueden dar y podemos seguir para justamente construir reconstruir una economía, pero recuperando el objetivo de una economía que contribuye al bienestar de todos y de todas. Una economía con rostro y características distinta de repente de lo que ha venido caracterizando hasta ahora la economía peruana, ¿no? Una economía que contribuye a una vida digna para todas las personas y que impulse en nuestro país pues esos valores que tanto necesitamos. No un individualismo, no un sálvese quien pueda, sino justamente una economía más solidaria, donde todos pues podemos construir una solución, repito, para el bienestar de la mayoría. Bueno, en este conversatorio, primero, antes de detallar de repente el cronograma y nuestros ponentes que nos acompaña, algunas indicaciones técnicas para que puedan aprovecharse bien el tiempo y podamos recoger preguntas y participación de parte de ustedes. Pues comentarles primero que este conversatorio ha suscitado muchísimos interés. Estamos ahora en la sala casi cerca de 100 personas, hay más de 200 escritas, entonces posiblemente se vaya aumentando la participación, por lo que les pedimos por favor que cualquier pregunta que tuvieran la pueda compartir a través del chat de Zoom. Si pudieran indicar si tienen la pregunta dirigida a uno de los ponentes en particular, también precisarlo, ¿no? A través del chat, pues nos dejan ahí y estaremos un poco atentos a esas preguntas, agrupándolas y compartiéndole a los ponentes en el bloque correspondiente. Comentarles también que será mucho más fácil, como están haciendo la mayoría, ahora pues mantener micrófonos y cámaras apagadas, y sugerirles, ¿no? Para que puedan ver con mayor claridad quiénes están en el video de la persona que está hablando, que puedan activar la opción ocultar participante que no tiene video. Para los que no tenemos tanto manejo en Zoom, eso se obtiene poniendo el mouse sobre cualquier participante que vemos que está pero no tiene video, haciendo clic en los 3 puntos que tiene arriba a la derecha. Ahí está la opción, ocultar participante que no tiene video, y eso les permitirá justamente ver en pantalla más grande por la persona que está en ese momento hablando.
¿no? En la parte superior derecha, en los 3 puntos, de cualquier persona que vean que no tiene el video, ¿no? A ver, entrando ahora un poco en el esquema del conversatorio, vamos a compartir 2 bloques importantes con un diálogo entre los ponentes que tenemos, que a continuación les voy a presentar. Un primer bloque, les pediremos que nos dé sus opiniones de sus diferentes perspectivas sobre el impacto de la COVID-19 en la economía peruana. Cuál ha sido más a nivel micro, ¿no? Cuál es la perspectiva, la visión que tiene la iglesia, la compañía sobre esos impactos, su posicionamiento, a nivel macro, cuál ha sido y cuál van a ser, ¿no? Un poco una visión también, impacto actual y qué se prevén, cuánto tiempo van a durar, en qué van a afectar. Un segundo bloque, muy importante decir, bueno, en este contexto, ¿cuáles son las luces para caminar hacia una reconstrucción de una economía, como decía, dirigida con objetivo pues de prosperidad y sobre todo de bienestar de todos los peruanos y peruanas. Después de esos 2 bloques, que serán más o menos unos 30 minutos cada uno, ahí compartiremos con los ponentes las preguntas que hayamos recibido de parte de ustedes y bueno, y seguiremos el diálogo en respuesta a esas nuevas inquietudes. Entonces, bueno, antes de ahora presentarle los 3 ponentes que nos acompañan, presentarle primero a Santos Rugel. Santos, te invito a que puedas, por favor, prender la cámara. Santos Rugel es sacerdote jesuita, conocido seguramente por parte de muchos de nosotros y nosotras. Es administrador provincial de la Compañía de Jesús en Perú, recién empieza a asumir el cargo. Es también magíster en recursos humanos de la Loyola University. Tiene un MBA en Centrum de la Universidad Católica de Perú, donde también ejerce como profesor, y en su cargo anterior como administrador de la Compañía de Jesús y otros cargos que ha ocupado en diferentes obras, también conoce muy bien el conjunto de obras de la compañía. Y en esta reflexión, pues Santos, además de otros aportes, nos va a apoyar, ¿no? Iluminar un poco y dar perspectiva desde la iglesia y desde la Compañía de Jesús, desde la espiritualidad ignaciana, pues opiniones sobre lo que está pasando y sobre dónde podemos encontrar todos juntos pues un camino hacia reconstruir un Perú más justo y más equitativo. Gracias, Santos. Ya te pasaré nuevamente la palabra en los diferentes bloques. Nos acompaña también Luis Casallo. Luis, por favor, si puedes, eso es, Luis Casallo, también lo conocemos, me imagino, varios de nosotros. Luis Casallo es economista, especialista en desarrollo rural, cuenta con un diplomado en desarrollo regional, ha sido director del CAIJO. CAIJO es una institución, una obra social de los jesuitas que está dedicado a la educación, promoción y desarrollo rural en la región de Cusco, principalmente en la provincia de Quisquicanchi. Y es actualmente gerente de la empresa social solidaria CAIJO SS. Lucho nos va a poder dar pues una perspectiva desde el quehacer del CAIJO, que acompaña muchísimos emprendedores, emprendedoras, jóvenes de la provincia de Quisquicanchi, justamente en promover y fortalecer sus emprendimientos para una mejor calidad de vida. Gracias, Lucho, por participar en este conversatorio. También nos acompaña Osvaldo Molina. Osvaldo Molina es, buenas noches Osvaldo, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico. Osvaldo cuenta con un PhD en Economía por la Universidad de Oxford, de Reino Unido, y es también magíster en Economía para el Desarrollo de esta misma universidad. Es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, y con mucho orgullo también nos recuerda que es exalumno del Colegio La Inmaculada, promoción Borja 95, ¿no, Osvaldo? Así es. Así que soy doblemente jesuita. Muy bien, pues encantado que estés con nosotros, Osvaldo, en este conversatorio. Lo importante también, ¿no? Un rasgo interesante del recorrido de Osvaldo es que también tiene experiencia de trabajo en el sector público, ya que ha sido director general de gestión de usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión y encargado del sistema de focalización de la política social peruana y asesor del Viceministerio de Política y Evaluación, también del MIDIS, ¿no? Entonces, Osvaldo nos va a ayudar en este conversatorio, pues justamente desde una perspectiva de repente más nacional, más macro,
y intentar interpretar también esa información que nos llega a través de los medios, de los periódicos, de esos indicadores alarmantes, ¿no? que nos dice pues de caída abrupta de PBI, de pérdida de empleo, pues a entender mejor esta lectura, esos impactos de esa crisis y sobre todo pues ir viendo qué necesitamos como país ir impulsando, ir comprometiendo cada uno y cada una desde nuestro a nivel personal, a nivel institucional, justamente para ir construyendo una economía, como dijimos, más solidaria, más equitativa y que procure bienestar a la mayor parte de la población, especialmente a la población más vulnerable. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces, pues con esta fase introductoria, pues les invito al primer bloque. El primer bloque es justamente pues ir conociendo más a profundidad el impacto de la crisis sanitaria del COVID en la economía peruana. Estamos, bueno, lo sabemos todos, en una crisis muy profunda. Cada vez yo creo que vamos tomando conciencia de todas las consecuencias e implicancias de esta crisis. Es una crisis además generalizada. Perú es uno de los países ¿no? donde la crisis es más fuerte, pero es a nivel global pues una crisis yo creo que con pocos antecedentes similares. A nivel peruano, pues estamos lamentablemente ya con más de 27.000 peruanos y peruanas que han fallecido por esta crisis, más de 600.000 personas que han sufrido en su salud ¿no? el contagio de COVID. Y como decía también, pues por todas las medidas sanitarias necesarias y fundamentales para preservar la salud de cada uno y cada una, pues una crisis económica que ya se está haciendo sentir como fuertemente con una pérdida de muchísimos empleos, con una caída de PBI que nos anuncia que nunca ha tenido precedente en Perú, ¿no? Con una... ¿no? muchísimas personas y empresas que han tenido que cerrar. Entonces, ahora es la oportunidad un poco, pues, además de esos titulares cifras, pues entender qué está pasando, qué quiere decir eso en la vida concreta de persona pues que vive en comunidades andinas, ¿no? en la provincia de Quispicanchi, como un ejemplo que están viviendo muchísimas otras familias y jóvenes. Es importante también, pues eso, como decía, conocer a nivel de provincia de Jesuita en Perú, cómo se está viviendo, qué está pasando con la población, con quién estamos trabajando, a quién servimos en nuestras diferentes obras, y a nivel nacional eso qué significa. Entonces, a los tres ponentes les recuerdo un poco, ¿no? que tiene una intervención más o menos de 8 minutos, pero les pido que mantengamos pues un espíritu de diálogo y vayamos dialogando desde estas diversas perspectivas y visiones y vayamos un poco profundizando eso, ayudando, por favor, a que entendamos mejor pues esos impactos, la profundidad de esos impactos y la duración, un poco como, ¿no? que se está previendo, que creo que todavía nos cuesta dimensionar todas las implicancias de esta crisis. Lucho, yo te pediría de repente empezar contándonos pues desde la cercanía con las familias y los emprendedores ahí de la provincia de Quispicanchi, ¿no? Esta cercanía que tiene Caijo, pues compartir cómo se está viviendo, además en Cusco, donde la crisis sanitaria está ahora en su pico, pues eso, ¿no? Es a lo largo de estos meses desde marzo, pues cómo ha ido viendo, cómo, ¿no? cómo está siendo el impacto de esta crisis en la región de Cusco con las familias y jóvenes con quien trabaja. Adelante, Lucho, por favor. Muchas gracias, Mimi. Muy buenas noches a todos los participantes y muchas gracias por la invitación. Bien, sí, pues de alguna manera en Quispicanchi, que es donde desarrollaron estas actividades como Caijo, se puede reflejar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la región Cusco. Y creo que tampoco es tan diferente a lo largo de la sierra, ¿no? ¿Cuáles son los impactos, digamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? En los últimos 15 años ha habido como una especie de explosión de emprendedurismo en las familias del campo, sobre todo en nuestras familias, en estos pequeños agricultores, ¿no? En estas familias campesinas, ¿no? que crecientemente se han estado articulando al mercado a través de las mejoras de su producción, de la diversificación de su producción
y de la agregación de valor a sus productos, ¿no? Entonces, resumiendo, pues a partir del 15-16 de marzo, cuando se declaró la cuarentena a nivel nacional, estas familias vieron de un día para otro cerrado sus ventas, ¿no? Las ventas de sus productos y servicios. Eso les implicó quedarse sin flujo de efectivo propio de esas ventas en el mercado regional, ¿no? Fue un frenazo a sus actividades productivas y de servicios, ¿no? Y puedo dar algunas cifras de las que conocemos en la provincia de Quispicanchi, ¿no? Ahí está la cadena, una de las más dinámicas, la cadena de lácteos, que le decimos nosotros, que involucra más o menos a 750 productores de leche, a 18 familias dedicadas a la transformación de esa leche. Estamos hablando de más o menos 14.000 litros diarios. Y una producción de 1.2 toneladas diarias de queso. Eso, por ejemplo, se quedó paralizado de un día para otro. Eso implicó que durante el primer mes dejaron de hacer negocios por prácticamente $500,000 de soles y que involucra sus ingresos de todas estas familias, ¿no? Otra de las cadenas importantes fue los productores de cuyes. Y esto, para los productores de cuyes de toda la región Cusco, debe haber sido de manera similar, ¿no? En la provincia de Quispicanchis nada más o menos 550 familias productoras de cuyes se quedaron con sus productos, se quedaron con sus cuyes sin poder llegar al mercado, ¿no? Hemos visto situaciones complicadas de gente que se deshacía de sus cuyes porque sencillamente ya no tenían más pasto para seguir teniéndolos a los cuyes, ¿no? Esta cadena representa más o menos 400,000 soles al mes para estas familias de movimiento económico. También son productores de hongos de pino, productores de hongos ostra, 8 restaurantes rurales a lo largo de la carretera interoceánica entre los distritos de Catca y Ocongate que quedaron cerrados, ¿no? Estos están articulados a productores de papa nativa, estos restaurantes me refiero a los productores de cuyes, a los productores de hortalizas, a los productores de hierbas aromáticas. Entonces todo esto se vio afectado, ¿no? Entonces mucha de esta gente lo que estaba haciendo es mejorar la calidad de su autoempleo, ¿no? Y algunos que empezaban a generar ya empleo, que contrataban mano de obra de jóvenes que están en la comunidad o en el distrito, ¿no? Entonces, esto se quedó truncado, ¿no? Y entonces, de alguna manera podemos decir que para ellos implicó un frenazo, vuelvo a repetir este término, en su lucha y proceso por salir de la pobreza en las que estaban embarcadas en los últimos 10, 15 años, ¿no? En muchos casos han retrocedido, ¿no? Han perdido lo que tanto les tomó construir en estos años, ¿no? Han perdido sus pequeñas inversiones, han pospuesto nuevas inversiones que estaban previstas, realizado algunas innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos, ¿no? Y en suma, todo este escenario económico, producto de la cuarentena y a la vez producto de la pandemia, pues es previsible que si no empezamos a resolver de alguna manera, ¿no? Pueden generar en los próximos meses conflictos sociales. A esto hay que agregar otro dato importantísimo, ¿no? Que es el caso de los retornantes. Hemos visto a través de los medios de comunicación, ¿no? Entre los meses de abril, mayo, cómo mucha gente de las grandes ciudades, especialmente de Lima, retornaban a sus comunidades de origen, ¿no? Y en las comunidades, sencillamente, comunidades campesinas, especialmente de acá, de Quispicanchi, y debe ser similar en las comunidades de la región,
no hay más tierras que asignar, ¿no? A la vez estos restaurantes demandan más servicios, demandan alimentos, en fin, entonces, ahí si nos empezamos a resolver, se puede estar incubando problemas sociales hacia adelante. Y creo que de eso se trata, ¿no? De buscar alternativas para superar esta dificultad, ¿no? Sin embargo, también hay que mencionar que hacia fines de abril, primeros días de mayo, los que pudieron soportar el primer choque reiniciaron con dificultades sus actividades, ¿no? No se terminan de recuperar, no vuelve a la normalidad sus actividades pre-pandemia, digamos, ¿no? Y algunos han tenido que cerrar definitivamente sus actividades productivas, ¿no? Uno de los mayores problemas que están enfrentando es los canales de comercialización, ¿no? Y dadas las restricciones existentes, estos canales de comercialización que se estaban estableciendo no terminan de restablecerse totalmente y a la vez están encareciendo los productos porque cuesta llegar a las ciudades, en este caso a la ciudad del Cusco, que es el principal mercado, ¿no? Es cierto que desde el gobierno regional y otras instituciones se han implementado ferias itinerantes, campañas de comercialización, pero hay que tratar de restablecer lo que estaba funcionando antes, ¿no? Porque hay que llegar a los consumidores. Ese es el tema, ¿no? Entonces, termino ya diciéndole que en periodos de crecimiento, que es lo que vivía la economía peruana, o de auge económico, estas familias, si bien participan de ellas, son los que menos se benefician. Y en periodos de crisis, como en la que estamos, son los que más rápidamente sienten los efectos adversos de esta crisis y les cuesta más reengancharse a las políticas de reactivación, ¿no? Y han caído ellos en cuenta que hay que superar algunos problemas que parecen sencillos, pero que dada la burocracia establecida, les cuesta alcanzar esto. Por ejemplo, para circular libremente o con autorizaciones, digamos, entre los centros de producción y el mercado, requerían licencias de funcionamiento, carnets de sanidad, registros sanitarios, etc. Y que al no contar esto, la gran mayoría, hay algunos que ya estaban en ese tránsito, pues se les complicaba más el tema, ¿no? Entonces, de manera resumida, digamos, eso es la situación en la que están haciéndose esfuerzos, tanto de ellos como de las autoridades locales, de instituciones como CAIJO, de poder ayudarles a resolver lo más rápidamente posible esta situación, ¿no? Gracias. Gracias, Lucho. Yo creo que tu intervención nos permite ir de frente un poco a la dureza de la crisis para las familias, como dices tú, que son las últimas beneficiarias de crecimiento y las primeras víctimas de las crisis. Te invitaría, Osvaldo, de repente a todo, ¿no? Muchos temas de lo que ha tocado Lucho, pues el afectado, ¿no? La población que generaba su autoempleo más afectado, de repente esa población que ha tenido menos incentivo, menos reserva, ¿no? Como parte un poco, dar una mirada también nacional de esos impactos, ¿no? Sí, mira, primero que nada, muchas gracias, Luis, por brindarnos contarnos un poco, ¿no? el drama que viven las familias en Quispicanchi. A mí me gustaría primero empezar poniendo en perspectiva la magnitud de la crisis a la que estamos enfrentando, ¿ya? Y para hacer eso, solo algunos números, ¿ya? Y algunos datos. Foreign Affairs, que es una revista muy reconocida, en el último número de septiembre-octubre de este año,
un artículo que es bastante, digamos, escrito por dos economistas muy importantes, Carmen y Vincent Reinhardt, que está hablando de pandemic depression. Y está hablando de que esto es, digamos, la gran crisis que va a sufrir esta generación. Y para que se hagan una idea de cuando nos referimos a la gran crisis que va a sufrir esta generación, la última estimación del Banco Mundial, que yo creo que es de mayo, así que está un poquito atrasada, y está hablando de que la economía, no de Perú, global, de todo el mundo, va a caer en más de 5%. Es un número tremendo, ¿eh? Y solo para que se hagan una idea cuán importante esto es, incluso en países desarrollados, si uno, digamos, las estadísticas de, digamos, el INEI americano, ya de Estados Unidos, están hablando ya de cifras de desempleo que son las peores que tienen desde que ellos tienen registro, que es hace 72 años. ¿Ya? Y si uno empieza a mirar qué tanto, digamos, qué porcentaje de economías del mundo están siendo afectadas, esto no tiene parangón. La única cosa que tiene algo semejante es la Gran Depresión del 29, en términos de cuán extendida es esta crisis para los diferentes países. Si queremos pensar en lo que esto significa para el Perú, lo que pasa es que el Perú, como Latinoamérica, es una región muy desigual, y eso genera ciertas debilidades que han sido, pues, digamos, que han sido desnudadas por la crisis. Y entonces, en mi caso peruano, proyecciones de agosto de la consultora, por ejemplo, Macroconsul, que es una consultora seria, están hablando de una caída del PBI de 14%. Eso, estamos hablando de cifras escalofriantes. Cuando se sacaron las cifras de desempleo en Perú, también los números eran terribles. Millones de personas habían perdido el empleo, aunque parece que está mejorando un poquito la situación. Entonces, lo primero que quería decirles es la magnitud de esto, no solo en Perú, que es muy afectado, pero en el mundo, ¿ya? Y cuán duro puede ser esto a lo que nos estamos enfrentando, porque si no entendemos la magnitud de esto, quizás no vamos a ser capaces de poder enfrentarlo correctamente. El Perú, de acuerdo con un track que tiene la Universidad de Oxford, empezó a revisar cuáles eran, digamos, la respuesta a los diferentes gobiernos en el mundo. El Perú tuvo que tener, digamos, como las medidas más severas, ¿ya? Cuando el 15 de marzo se empezaron a sacar todas las medidas del tipo, no salgamos de casa, confinamiento, etc. Ya, las medidas del Perú fueron de las más severas. Si no me equivoco, tenía un puntaje de 94 sobre 100, muy severas. Y se tuvo que hacer eso porque, lamentablemente, el sistema de salud no permitía, ¿no es cierto?, poder enfrentar de otra manera la crisis, ¿no? El número de camas que teníamos UCI era, acá tengo el número, pero no sé, es que no logro ver, pero era ridículo, ¿ya? Unos 100, creo, sí. Sí, 100 algo, acá tengo, es muy chiquita la letra, ya estoy viejo. Pero era tremendo, ¿no? El Perú más o menos se encuentra en el puesto 147 de 195 países en el indicador de capacidad de salud en clínicas y hospitales, más o menos para que se hagan una idea. Entonces, frente a él, estamos hablando de cosas tremendas, ¿no? Y uno se podría imaginar además unos nuevos indicadores de desigualdad de, por ejemplo, camas UCI ¿no? O a cuántos kilómetros de donde tú vives, ¿no? Hay una cama UCI, ¿no? Eso hubiese podido ser un buen número. Entonces, esa es un poco la situación, y ese es un poco el choque que ha generado. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para la pobreza? Para darnos una idea un poco global de lo que va a significar esto para las familias peruanas. Y acá permíteme un segundito para tener el número exacto. Nosotros habíamos tenido, y eso es una cosa interesante mencionar, éramos una historia de éxito en términos de reducción de la pobreza. Entonces, en los últimos años habíamos visto cómo se había venido reduciendo de manera casi constante la pobreza, ¿ya?
más o menos para que se hagan una idea, en el 2019 estábamos en 20% de pobreza, pero hacía unos cuantos años era 28%. Y aquí yo sí quiero decir algo que dijo Luis y que me parece interesante. Construir toma mucho tiempo y uno construye paso a paso. Así como las familias de Quispicanchi empezaron a tener emprendimientos y poco a poco fueron superando sus dificultades, el Perú, de alguna manera, también había empezado poco a poco a mejorar, digamos, a progresar. Entonces, por ejemplo, en el 2011 era 28% de pobreza, 26% en 2012, y así sucesivamente. Habíamos ido bajando la pobreza, y en el 2019 estábamos en 20%. Las proyecciones estiman que lo más seguro es que este año regresemos a 27% de pobreza, y eso va a significar casi 10 años de retroceso. Lo que nos tomó 10 años poco a poco de reducir, mira, qué rápido y qué triste, ¿no? Pero cómo de inmediato vamos a retroceder. Y eso es tremendo, ¿no? Nuevamente, construir toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y se hace poco a poco. Destruir parece que es muy fácil, ¿no? Y eso es una enorme pena. Imaginen esto como cuando uno construye una casa, ¿no? Y va poniendo ladrillo por ladrillo con mucho amor, y cómo, bueno, si hay un sismo muy fuerte, todo se desvanece. Bueno, eso es un poco la sensación triste, ¿no? De todo el avance que habíamos tenido en los últimos años y que de alguna manera se ha desvanecido. Y se espera, digamos, de acuerdo con este informe también de Macrocónsul, que en 3 años recuperemos los niveles previos a esta pandemia. Entonces eso es un poco para que nos hagamos una idea un poco más global de la magnitud del problema. El gobierno sí reaccionó, y yo creo que incluso en muchas medidas reaccionó correctamente. En Colombia, mientras Colombia, por ejemplo, que ahora le va un poco mejor que nosotros en términos de la contención de la pandemia, pero cuando en Colombia recién estaban discutiendo sobre entregar el bono, en Perú ya lo habíamos entregado, o ya estábamos empezando a entregarlo. Hubo muchas medidas del gobierno en la dirección correcta, y quiero darles un dato, y más o menos las medidas aprobadas son, de acuerdo con una última presentación de la ministra, son por 126.000 millones de soles, que representan casi 17% del PBI. Es un número grande, ¿ya? Es un salvataje grande. Y es una pena, porque a pesar de que muchas medidas han ido en la dirección correcta, yo creo que las debilidades más estructurales de nuestro país no han permitido que tengan el éxito que todos hubiésemos esperado. ¿Ya? Y eso es un poco la situación. Quiero no terminar este bloque sin mencionar que si uno mira, digamos, una pequeña luz de esperanza, si uno mira hay indicadores típicos en la economía que uno cuando los observa puede más o menos predecir cómo viene el futuro, porque como que anteceden a la economía. Entonces si uno mira cómo es, por ejemplo, la demanda de electricidad, uno puede decir cómo va a venir un poco la economía, y afortunadamente eso, digamos, ese tipo de indicadores sí han ido mejorando y estamos, digamos, cayeron terriblemente, pero estamos mejorando. Ok, eso es más o menos lo que está sucediendo. Y luego, si quieren, podemos conversar qué significa estas debilidades estructurales, por qué las tenemos, qué representan, cómo poder superarlas. Pero bueno, yo lo dejo de momento aquí para no monopolizar la conversación. Gracias, Osvaldo. Pues sí, esas debilidades estructurales son posiblemente las que tenemos que trabajar para salir sosteniblemente de esta crisis. Santín, yo te pediría un poco, ¿no?, que nos puedas decir cómo desde la compañía, desde sus diferentes obras, cómo desde la iglesia, ¿no?, como desde tu experiencia también de docente de universidad, pues has ido percibiendo también el impacto de la crisis y las diferentes facetas de ese impacto. Muchas gracias, Mimi, por permitirme ser parte de este conversatorio con Osvaldo y con Lucho.
que de alguna manera nos permite conversar sobre cómo vemos, ¿no? Y hablar de una economía solidaria. Yo quería comenzar por el dato que Osvaldo nos mencionaba, ¿no? Y desde en términos ignacianos debemos partir por leer la realidad para hacernos cargo de ella, ¿no? Y el dato que comentaba Osvaldo era que efectivamente el año pasado teníamos una población de un 20% de la población del Perú en situación de pobreza, ¿no? En situación de pobreza, y de los cuales casi un 3% en pobreza extrema, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, esto significa que, por ejemplo, de la población pobre, 1 de cada 3 no tiene acceso a agua potable, ¿no? O el 80% no tiene una cuenta bancaria, y nos hemos dado cuenta ahora justamente cuando se necesita y se quiere colocar los bonos que el Estado quiere ofrecer a esta población vulnerable, ¿no? Por eso, pues, entonces hablamos de distintos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Nos encontramos con una sociedad a un nivel de vulnerabilidad monetaria, porque hay mucha pobreza, efectivamente, una vulnerabilidad alimentaria, que tenemos hogares, pues, con falta de alimento, ¿no? Una vulnerabilidad laboral con una tasa de desempleo muy grande, ¿no? Muy grande. Una vulnerabilidad financiera, efectivamente, con hogares sin ahorros, y una vulnerabilidad hídrica con población que no tiene agua, ¿no? Entonces, con eso nos encontramos, ¿no? Entonces, todo esto es acrecentado con la informalidad en la que nos encontramos como país, ¿no? ¿Qué implica la informalidad? Una movilidad social que se incrementa cada vez más, ¿no? Y de alguna manera va hacia la baja fruto de esa vulnerabilidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, el impacto o la lectura que podemos hacer frente a esta situación en la que nos encontramos fruto de la pandemia del COVID-19 es efectivamente que se ha perdido mucho empleo, casi 3.5 millones de empleos que se ha perdido en este tiempo, ¿no? El empleo cayó desde marzo de un 1% a un 55% en junio. No sé, actualmente, en esto no sé cómo estará, pero cayó, ¿no? Entonces hay mucha gente que se dedica a trabajar para ganarse el pan día a día, ¿no? Entonces, el impacto del COVID-19 provocaría una pérdida aproximadamente de 3.5 millones de empleos, ¿no? Por lo tanto, las acciones, por ejemplo, que el gobierno ha tomado en todo este plan de reactivación económica, que me parece saludable, ¿no? Pero también ha mostrado la otra cara del sentido de gobernabilidad en la que nos encontramos, ¿no? Por un lado, tenemos a una pandemia que ha permitido, o más que permitido, de alguna manera ha suscitado un choque repentino, transitorio y de gran magnitud en el país y en el mundo, ¿no? Un fenómeno internacional que ha generado una caída importante, no solamente en los flujos de caja de las empresas, sino también de obras sociales pequeñas, de pequeñas y medianas empresas, o de las obras sociales que tiene la Compañía de Jesús en el Perú, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra, como en la selva, porque se han visto limitadas para responder y poder cumplir con las obligaciones ya contraídas, ¿no? Con este ejemplo claro que Lucho nos colocaba al principio, ¿no? Y en este contexto, la incertidumbre hace más difícil el acceso, primero, a iniciar procesos de emprendedurismo, por ejemplo, a tener acceso a financiamiento, por ejemplo. Incrementa o ha incrementado el riesgo de la ruptura de pagos y por eso, consecuencia de ello, hemos tenido el desempleo, el aumento o el incremento del desempleo, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué más hemos descubierto en esta lectura de la realidad? La corrupción increciendo. Una corrupción que nos lleva o que nos roba 10 millones de dólares diarios, 360 millones al año. Es decir, ¿qué más hemos visto? Pésimo sistema de salud, un mal sistema de educación, una pésima conectividad de Internet, una pésima conectividad a todo nivel entre el centro poblado o el caserío con la ciudad, donde simplemente no hay camas en grandes provincias o en muchas provincias, ¿no? Entonces, y esto afecta a los más pobres. Por lo tanto, una lectura
creyente, cristiana, tiene que invitarnos a ver la realidad para desde esa realidad hacernos cargo de ella. Gracias. Gracias, Santín. Gracias, Lucho, Osvaldo. Yo creo que sus intervenciones, ¿no? Muy complementarias y nos presentan una realidad muy dolorosa para el país, en particular para las familias más pobres, en un contexto de país con grandes problemas, con proestructurales, con grandes vicios como la corrupción, ¿no? Con un escenario donde efectivamente se han dado medidas, pero no han logrado los resultados esperados justamente por esos problemas previos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, ¿no? Entrando en el segundo bloque, pues como de este problema tenemos que salir juntos. De este problema podremos salir si lo hacemos juntos como país, ¿no? como nación. Entonces ahí, ¿cuáles son esas luces, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Qué es urgente, ¿no? Y Lucho nos señalaba con mucha razón no solamente el tema económico, sino el tema de descontento, de conflicto social, que de pronto pues todas esas personas de Cusco que ya no trabajan en turismo pues puedan fortalecer la minería ilegal y sumar más a la corrupción. Dije, como persona, como ciudadanos, como peruanos, como peruanas, como instituciones, como instituciones de la iglesia, de la compañía, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué manera, pues, poder reconstruir, recuperar no la vieja normalidad, vamos a crear la nueva normalidad, que pues, la queremos mejor y queremos una economía que justamente pueda superar esos vicios de corrupción y de baja productividad y de informalidad, ¿no? Entonces, primero, Santín, te voy a pedir un poco, ¿no? Que sigas un poco tu intervención, nos des luces justamente desde la espiritualidad, desde la iglesia, ¿no? Siguiendo un poco ¿no? tu intervención, dije, bueno, primero leer la realidad, pero actuar sobre ella. Entonces, ¿qué luces para actuar sobre ellas? Sí, yo creo que desde la espiritualidad ignaciana, desde nuestra fe como cristianos, o sea, debemos tener una voz profética en este contexto. O sea, la iglesia, antes que nada, está llamada a poner en relación la persona humana con la sociedad a la luz del evangelio. Entonces, ¿cómo lo económico, lo social, lo espiritual, lo familiar siempre está abierto a la trascendencia? Y eso es importante. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo yo puedo ocuparme de la realidad temporal y tratar de ordenarla? Y esa es nuestra tarea. Y desde la doctrina social de la Iglesia encontramos distintas características que nos ayudan a ver y que nos presentan una lectura para ello. En primer lugar es el principio del bien común, ¿no? O sea, el destino universal de los bienes. En segundo lugar, el principio de subsidiariedad, el grado de participación que debemos tener. En tercer lugar, el principio de solidaridad, ¿no? Es decir, cuando hablamos del bien común, o sea, hablamos de esas condiciones de la vida social que hacen posible que todos participemos, que todos hagamos el bien a un mayor número de personas posible, ¿no? ¿Cuál es esa opción preferencial por los pobres? Y los nuevos pobres que nos vamos descubriendo a partir de este contexto de pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Cómo es ese principio de subsidiariedad? ¿No? O sea, yo soy responsable, cada instancia es responsable de tomar decisiones en donde esté, ¿no? Y el principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos, lo dice la Iglesia, de las instancias sociales superiores, e insta a que todos participemos y nos respetemos unos a otros, ¿no? Entonces, el principio de subsidiariedad nos invita y hace imprescindible la exigencia de favorecer a los más desprotegidos, haciéndolos participar. Y esto nos lleva a un principio de solidaridad, ¿no? Es decir, la solidaridad es también una verdadera propia virtud moral. Y es la solidaridad del buen samaritano, que se hizo cargo del enfermo que estaba sufriendo. Entonces, estos principios nos ayudan a ver esa realidad para hacerme cargo de ella. Y además, otra lectura que podemos sacar es que estas necesidades que surgen a partir de esta crisis del COVID-19 son necesidades globales
que necesitan respuestas globales. Por lo tanto, nuestras respuestas tienen que ser a ese nivel. Por otro lado, otro tema importante, otra lectura que nos puede dar es cómo nosotros estamos llamados a mostrar y denunciar los efectos en las personas y los colectivos o las personas más excluidas. Aquí en Lima mismo, a la espalda de donde yo vivo, Pamplona Alta, donde la Compañía de Jesús tiene una gran obra que cada día da alimento a 590 personas. ¿Cómo hacemos? Y no hay agua ni desagüe. Y estamos aquí a no sé cuántos minutos del centro de Lima. Entonces, mostrar y denunciar los efectos en las personas y sobre todo en las más empobrecidas. También intervenir en los debates como estos o conversatorios como estos para poner y contribuir que otro modelo, otro mundo es posible. ¿Cómo construirlo? La profundización de las desigualdades, la emergencia climática, el retroceso de las democracias, que se han visto agravadas con el COVID-19, nos muestra una mayor claridad que es posible construir otro mundo. Esa normalidad que tú mismo mencionabas, ¿no? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cuál es el eje central de todo esto? Jesús, principio de todo principio. Y hacia eso estamos llamados como iglesia, ¿no? Gracias, Mimi. Gracias, Santín. Muchas gracias por dar, ¿no?, estos aportes desde nuestra fe, desde nuestro trabajo y colaboración en obra jesuita y como católico, ¿no? Antes de dar la palabra al siguiente ponente, quiero recordar a todos los participantes que pueden formular preguntas. Se les pide, por favor, que las puedan formular por el chat, por escrito. Si es que tuviera alguna pregunta especialmente dirigida a algún ponente, pues también que lo precise. Va a ser imposible, considerando que ya estamos 120 personas, poder dar la palabra, ¿no?, directamente, por eso se les pide que por favor lo escriban. Entonces, retomando, ¿no?, después de la intervención de Santín, muy interesante, a veces yo creo que nos podemos quedar abrumados frente a una crisis, ¿no?, que nos describió Osvaldo, pues de las dimensiones de la depresión de 1929, frente a una crisis muy distinta también, ¿no? No es como una emergencia donde uno está socorriendo a las personas, sino que para proteger a esas mismas personas, pues a veces tienes que guardar el famoso distanciamiento social, tomar medidas sanitarias, nos obliga, ¿no?, pues a los activistas sociales pues a estar detrás de un Zoom y no poder estar con la gente físicamente, ¿no? Eso nos reta también a encontrar las maneras. Yo quisiera invitarte, Lucho, justamente, ¿no?, desde esta fe, desde esta espiritualidad ignaciana que es parte, que alimenta también el CAIJO, pero desde el quehacer diario en este contexto, pues, ¿qué está surgiendo? Como tú citaste ya algunas en tus intervenciones, ¿no?, algunos retos, por ejemplo, de cómo articular realmente esos emprendimientos, generalmente que no son formales, pues a las iniciativas, las oportunidades que se abren, las dificultades que hay, pero sí te agradecería nos pudieras compartir pues desde el equipo de CAIJO, ¿qué concretamente están pues impulsando, acompañando, ¿no?, esas luces que se aporta pues especialmente a la familia de Quispicanchi, ¿no? Gracias, Mimi. Sí, una de las respuestas que podemos dar es desde impulsar, digamos, este movimiento de la economía solidaria, ¿no? Hay experiencias, participamos de redes que nos ayudan a entender los principios de esta economía solidaria, ¿no? Y estamos tratando también de involucrar a los productores, a sus organizaciones, de entender, digamos, esto de la economía solidaria. Pero también permítanme decirles que creo que en estos momentos, pensando a nivel un poco nacional, digamos, y eso no niega lo regional y lo local, mucho más que una economía solidaria, necesitamos una sociedad más solidaria, ¿no? Una sociedad donde los individuos seamos más empáticos y capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y creo que esta pandemia
ha desnudado o ha puesto en evidencia, más allá de lo económico, la crisis de valores de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí repito un poco y resalto lo que ha dicho Santín, ¿no? Y la peor expresión de esta crisis de valores es la corrupción, ¿no? Y él o los corruptos son los más insolidarios o los menos solidarios, ¿no? Por lo tanto, considero que la corrupción es lo contrario a la solidaridad y hay que combatir la corrupción porque el corrupto piensa solo en él, no está pensando en el interés o en el bienestar común, ¿no? Que nos ha hablado ya Santín, nos ha hablado también ahí se me fue Osvaldo. Osvaldo, ¿no? Y centrándome ya en la economía y en lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos necesariamente que construir una nueva forma de hacer economía, una economía que sea más justa, más inclusiva, más equitativa, donde estén dadas las condiciones para que todas las personas, tanto individuales como colectivamente, podamos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas de vivir una vida plena, ¿no? Donde podamos cubrir para todos las necesidades básicas y un poco más, pero también respetando y en total armonía con el medio ambiente, ¿no? Y entonces, para construir una economía solidaria, necesitamos que participen todos los actores que hacen funcionar la economía, desde sus propias responsabilidades, ¿no? Las autoridades, los funcionarios públicos, los empresarios, los emprendedores, los comerciantes, los profesionales, los trabajadores y los consumidores también. O sea, todos tenemos que ser solidarios, tenemos que tener empatía, ¿no? Debemos cultivar el valor de la solidaridad, ¿no? Sin personas solidarias es complicado construir economías solidarias. A eso es lo que iba, ¿no? Entonces, las autoridades, los líderes deben dar leyes justas, pensando en el bien común, en el bien de todas las personas, no en los intereses de grupo, en los intereses económicos o políticos, ¿no? Las autoridades deben gobernar y tomar decisiones en función al bienestar de la población, ¿no? No pensando en las obras que le va a significar la mayor comisión, ¿no? La mayor coima, y lo vamos a poner con su nombre, ¿no? Hay que invertir los recursos públicos, ¿no? Para apoyar las iniciativas de la gente, de los emprendedores, ¿no? Por su parte, empresarios, emprendedores también, tomar sus decisiones de inversión, de hacer empresa, pensando en el país, en la gente, en ofrecer productos de calidad, ¿no? En generar empleos de calidad con salarios justos para todos, ¿no? Los comerciantes, que es algo que en este tiempo se está dándole duro, ¿no? También deben pensar en el esfuerzo y el trabajo de los productores, ¿no? Pagar precios justos, alcanzar información de mercado oportuna y certera al productor para que éste reinicie su proceso productivo, ¿no? Ganar lo justo. También los trabajadores tenemos que cumplir adecuadamente con nuestros compromisos laborales. Y llego a los consumidores, que deben reconocer vía el precio el esfuerzo y el trabajo de los productores del campo, cuando nos referimos a ellos, del emprendedor, del pequeño industrial, del señor que tiene la tienda al lado, en fin. Y no irse solamente a buscar siempre, tratar de pagar lo menos posible, y el que tiene menor capacidad de negociación, que precisamente es el productor del campo, es el que paga los platos rotos, como se dice, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa línea. Y rápidamente quiero contarles, de todas maneras, qué estamos haciendo como CAIJO ahí, ¿no?
Les he mencionado esas cadenas productivas de lácteos, de cuyes, de hongos, estos restaurantes rurales. Se me había pasado el tema de turismo. Estaba empezando antes de la pandemia, próximos a recibir el primer grupo de turistas ligados a este tipo de participación de la gente, ¿no? Y se tuvo que cortar. Prácticamente faltaban 2 o 3 días para que llegue el primer grupo de turistas, ¿no? En esta nueva lógica, digamos, de un turismo al servicio más bien de la población y no solamente de ir y visitar y verlos nada más, ¿no? Muchas gracias, sí. Sí, termina. Bueno, Lucho. termino En estas cadenas productivas, pues estamos tratando de que sus organizaciones, porque se han organizado en asociaciones de productores, sus organizaciones transiten de ser organizaciones fundamentalmente de carácter gremial, así funcionar como organizaciones un poco más económicas, donde, otra vez insistimos, estamos trabajando el tema de los principios de la economía solidaria, ¿no? Esos principios que nos hablan de que hay que pensar en los demás, hay que pensar en las personas, hay que pensar en empleos dignos y adecuados, hay que pensar en salarios justos, hay que pensar en participación, como ya se ha mencionado, en la toma de decisiones de la manera más democráticamente posible, ¿no? Gracias, Mimi. Gracias, Lucho. Nos planteas un reto, ¿no? Junto con Santín, pues del bien común, de una revolución de valores, de una revolución y de una reconstrucción de un país justamente desde esos valores, ¿no? Donde todos participemos, ¿no? Donde todos, ¿no? Nos dice Lucho, todos los actores asumimos, ¿no? Todos, desde los consumidores hasta las instituciones, las empresas, el gobierno. Entonces, Osvaldo, tú, ¿cómo justamente desde una visión macro, a ver, qué tenemos que hacer? ¿Qué luces desde la participación de todos, del gobierno, de los empresarios, para ir reconstruyendo esta economía? ¿Qué tenemos que cambiar en esta economía que teníamos antes de la crisis para ser más inclusiva? ¿No? ¿Qué otros, bueno, cambios de profundidad? ¿No? Hablaste también de razones estructurales, pero posiblemente la situación nos demande un cambio estructural en las prioridades económicas, en las prioridades productivas del país, ¿o no? A ver, sí, mira, sí. Mimi, yo los he estado escuchando, por eso estuve buscando y me estaba pensando en esta frase que le estaba buscando, ¿no? Esta frase de Juan Rulfo, que seguramente la escribió para los mexicanos, pero calza perfecto para los peruanos y para los peruanos hoy. Y Rulfo decía, ¿nos salvamos juntos o nos hundimos separados? Y yo creo que, a ver, lo primero que hay que, en esta línea, es pensar por qué estamos donde estamos. ¿Qué parte del mensaje de que Luis y que Santin nos vino diciendo se nos ha olvidado? ¿Y por qué hemos llegado a estar en la debilidad en la que estamos? Entonces ahí lo primero es entender, mucho se habla de cómo la informalidad ha sido el culpable de este problema, ¿no? Que en alguna medida el hecho de que haya tanta informalidad ha hecho de que la reacción del Perú ha sido peor que otros países, etc. Lo que pasa es que la gente no recuerda que la informalidad, en el fondo, es, digamos, la expresión en el mercado laboral de un problema más central del Perú, que es que somos todavía, lamentablemente, una sociedad muy desigual. ¿Y dónde hemos fallado? Hemos fallado en que no hemos avanzado, eso sí, pero no hemos sido capaces de construir un Estado que provea unos bienes públicos de suficiente calidad para poder ayudar a los menos favorecidos. Me explico. La educación pública tan abandonada, la salud pública tan abandonada, no fueron pues unos aliados correctos para permitir a los que, digamos, que estaban en peor situación, que puedan salir adelante. Y entonces ahí fallamos un poco como país. ¿Y por qué fallamos ahí? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué fallamos ahí? Si fueron años buenos, tuvimos recursos. Una cosa importante por mencionar es que si avanzamos, si uno revisa el nivel de protección social que había en los 80s o en los 90s y lo ve con lo de ahora, es otro mundo. Hemos avanzado, pero no hemos llegado donde deberíamos llegar. ¿Y por qué?
Y aquí yo coincido con ambos, ambos amigos, en que fallamos con dos cosas bien claras, ¿ya? A mí me parece que nos olvidamos de, uno, la reforma que era una reforma más política, que terminó generando los altos niveles de corrupción que todos estamos denunciando. Y ojo, la corrupción, cuando uno habla en una charla de COVID, parece que es una cosa bien abstracta. Ah, la corrupción. Señores, les doy un dato para que se hagan una idea. Por la corrupción, ¿ya? Hay en estos momentos 14 hospitales paralizados a lo largo del Perú que ya le costaron al Estado peruano 1.900 millones de soles. Entonces, cuando pienses en la corrupción, piensa en un hospital paralizado y una señora que vive al lado del hospital que no tiene dónde atenderse. Entonces, la corrupción es eso. La corrupción ha sido esta cosa terrible. Y la segunda cosa, que no hemos construido un Estado que sea, digamos, un servicio civil profesional. Es muy pequeño lo que hace el Estado peruano y que impide lo que yo les decía, poder generar una protección social, educación, salud de calidad para todos. Y es ahí donde hemos fallado. Y aquí viene la parte que es compleja. El otro día una buena investigadora peruana en Washington me decía que las grandes crisis son los gatilladores de las reformas en el Perú. ¿Ya? Sin embargo, y aquí es una cosa importante, esto puede ser para bien o para mal, ¿no? Entonces, a mí mi temor es de que lo que hagamos hoy va a tener, así como en la Gran Depresión, las cosas que hagamos hoy van a tener grandes consecuencias del país que vamos a construir en las próximas décadas, políticamente, económicamente y socialmente. Entonces, mi primera reflexión era en esa línea, ¿no? En esa línea que puede ser un poco más, digamos, más abstracta, si quieres. Y lo segundo que yo quería conversar era desde un ángulo un poco más concreto, muy en línea con lo de Luis, ¿no? Y un poco en línea con la frase de Rulfo. Ok, señores, o lo hacemos todos juntos o nos hundimos separados. Ok, ¿cuál es mi parte? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder ayudar de manera activa en la solución de este problema? Y eso es fundamental. Y aquí, a mí me gustaría mencionar que no nos escapamos nadie, ¿no? O sea, todos tenemos una responsabilidad. Y entonces, y tiene responsabilidad entonces el Estado, que uno se imagina el Estado una cosa grande, ¿no? Con un montón de recursos, es mucho más pequeño y más endeble de lo que uno se imagina, así que necesita también su apoyo. El sector privado y la academia. Yo represento a la academia. Y la academia también debe tener un rol en esto, ¿no? Ayudando con ideas concretas para poder salir de este hoyo donde estamos. Entonces, si no nos comprometemos de manera decidida con acciones concretas, esto va a ser difícil. Y el problema es, esto es como ¿me entiendes? Esto es como un camino y puede llevarnos a dos rutas. O salimos mejor como país, ¿sí? O terminamos más en el fondo. Y en 30 años va a ser más complicado, con un sistema político peor, que nos lleva a resultados peores. Entonces, tenemos todos que construir una mejor sociedad, pero de manera activa, pues, ¿no? La gente se queja, ¿no? Se queja del Congreso, el Congreso es terrible, y de verdad que el Congreso está poniendo más problemas, varios problemas, digamos, uno está más atento al Congreso que a la crisis sanitaria, es terrible esto. Pero, mira, ok, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cuál es nuestra actitud frente a este tipo de situaciones? Y terminar con cosas más concretas. Ok, no todos tenemos una participación tan directa, pero tienes la posibilidad de ayudar a los hermanos que lo más lo necesitan, ¿no? Y entonces, ok, perfecto, lo tuyo no es el campo de las ideas, digamos, de participar a veces, pero si tienes un sol que te sobra, podrías ayudar a aquel que está al lado y que se le está pasando bastante mal.
Entonces, Osvaldo, sí, dime. disculpa que te interrumpa, pero ahí No. quiero recoger una pregunta, ¿no? Haciendo ya enlace, se nos va el tiempo, es súper, yo creo que estamos muy interesante y no podríamos quedarnos ahí bastante tiempo conversando, pero para ya pasar a las preguntas y relacionado a lo que comentas, justamente nos pregunta qué podemos hacer concretamente los ciudadanos a pie. Y tanto Santín como Lucho, como tú ahora, están mencionando, ¿no? Cosas concretas, pues eso, de ayuda a la persona necesitada. Santi nos dijo de participar también en los espacios de reflexión, ¿no? Nos dijo también, pues, desde nuestra fe un poco cómo actuar, pero también mencionas, ¿no? El tema político, somos todos votantes, electores, justamente, ¿qué más concretamente desde nuestra realidad, limitaciones y posibilidad, desde nuestros dones, ¿no? Diferente a ti, Osvaldo, encadenado con lo que planteas, pero también a Luis y a Santos, concretamente, a ver, ¿cómo podemos ser participante activo de esta reconstrucción para un nuevo Perú, para otro país, ¿no? Yo, a ver, lo primero que, a ver, uno podría hacerse como estos juegos que uno hace, ¿no? Entonces uno agarra su manito y empieza a preguntarse, a ver, ¿has ayudado a tu prójimo en esta pandemia? ¿Sí o no? Si eres no, baja tu dedito y empiezas a estar complicado, ¿no? Y tu prójimo son diferentes personas que están a tu alrededor. Tu hermano que tiene peor situación económica que tú, tu vecino, ¿no es cierto? Las obras de los jesuitas. Ok, ¿has ayudado o no has ayudado? Luego, ¿por quién votaste? ¿Por quién votaste, amigo? ¿No? Porque lo que pasa es que digamos... ¿Por quién votar? Eso es lo difícil también. No, pero ¿por quién votaste antes? Sí. ¿No? Porque mira lo que están haciendo, ¿no? El Congreso parece Nerón, ¿no? Está como quemando la Roma y está tocando el arpa. Y entonces el problema es, oye, tú sueles escuchar el arpa de los congresistas, ¿no? O el arpa de los políticos. Bueno, ok, hay que tener cuidado, porque en estos tiempos, ¿no es cierto? Así como canto de sirenas, van a aparecer cosas que parecen buenas en el cortísimo plazo, pero que pueden hacer mucho daño. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué actitud tienes tú frente a eso? Y al segundo delito. Y así puedes empezar a tener cosas concretas, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que uno puede tomar decisiones. Y en el campo concreto de los académicos, que sé que me corresponde, ¿no? Digamos, mis deditos deberían estar en, ¿estás aportando ideas? ¿Estás ayudando? Y también hay que ser honesto, ¿no? Y también hay que denunciarlo, ¿no? Yo tengo un grupo de colegas que están intentando hace tiempo colaborar para ayudar en el tema del tracking, ¿no? En el Perú, digamos, esta cosa de poder separar correctamente a las personas, en fin, de los enfermos. Ser más eficiente en la, Sí, ¿no? La prevención y control de la sanidad. No lo están, y el Estado no está escuchando mucho, pero bueno, la chamba está ahí, ¿no? En ser un martillo. Así que nada, yo creo que cada quien puede considerar cuáles son los puntos que uno sí podría hacer, porque nadie está libre, ¿no? Nadie está, no hay ninguno que no tenga una responsabilidad frente a esta situación. Ese es mi punto, ¿no? Algunos aportes puntuales que quieran hacer Luis y Santín sobre eso. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar y nuestras realidades? Ya han surgido varias ideas para complementar alguna nueva. Sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha planteado Osvaldo, ¿no? Y agregaría el tema educativo, ¿no? O sea, cómo formar hombres y mujeres para los demás y con los demás, ¿no? Desde el campo educativo, y es una tarea muy grande y nos muestra que la educación todavía está en comienzos y necesitamos formar cada vez mejor, ¿no? Y como desde la Compañía de Jesús lo estamos haciendo y deberíamos continuar promoviendo más esto. Por ejemplo, del trabajo en Fe y Alegría, ¿no? De las escuelas o del Instituto Superior en Santa María de Nieva, de la escuela en Jaén, o de la escuela en el caserío Santa Elisa de Pucallpa, o de Acobamba, o de aquí mismo de Lima, ¿no? Las 30 escuelas de Fe y Alegría que tenemos en Lima, o de los colegios tradicionales que tenemos los jesuitas en el Perú, ¿no? Entonces, y desde la Universidad del Pacífico, desde la Universidad Católica, de donde estamos, cómo formamos y qué tipo de personas y mujeres estamos formando. Por un lado eso, pero por otro lado también está la tarea de formar
desde casa. Y creo que es la invitación a pensar cómo formamos nuestros hijos, cómo nos formamos como pareja, cómo formamos nuestras hijas, cómo formamos ese vecindario, ese barrio donde estamos para tratar de construir otro tipo de sociedad. Y es algo concreto que planteo. Gracias. Educación para la transformación que queremos. Lucho, tú tienes... Sí, sí, Mimi. Voy a hablar desde el rural, desde estos pequeños emprendedores. ¿Qué hacer de manera concreta? ¿Cómo apoyar? ¿No? Pues estos emprendedores son muy creativos. Estas familias del campo son muy creativas. No se quedan inmovilizados, ¿no? Le están buscando salidas a las dificultades que tienen, pero no lo pueden hacer solos. Y aquí creo que uno de los principales aliados son los consumidores, por eso hacía mención a los consumidores hace un rato, ¿no? Hay que comprarles, yo les pediría a los cusqueños, a los limeños, porque estos productos están llegando hasta Lima, estos productos de estas familias, que les compren, ¿no? Esa es la mejor manera y más sostenible de poder ayudarles a estas familias, que les compren sus quesos, que les compren sus cuyes, que les compren sus hongos, ¿no? Que cuando hagan turismo, porque se dice que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, y que es Lima, es el que va a sacar, va a emitir los primeros turistas, ¿no? Que cuando lleguen al Cusco, vayan a las comunidades. Hay oferta turística que se está trabajando, ¿no? Vean, compartan con las comunidades, conozcan su forma de vida, conozcan su cultura, todos los esfuerzos que hacen, ¿no? Y puedan apoyarlos, ¿no? Con esos pequeños ingresos que les van a dar por los servicios que van a recibir. Van a poder alojarse en las comunidades, van a poder tomar alimentos en las comunidades y van a poder conocer su cultura y la naturaleza tan especial y tan maravillosa que tiene la sierra en general y Quispicanchi en particular, con su cadena de nevados, con las lagunas que tiene, con todo ese paisaje de crianza de alpacas y de diversidad de cultivos que tienen. Yo realmente les digo que van a conocer el país y van a conocer el Perú profundo y a estas personas que están haciendo el esfuerzo por salir de su pobreza y de manera sostenible. Bienvenido el apoyo, el subsidio que pueden dar el Estado, pero eso termina, eso de alguna manera es efímero. Lo que hacen ellos y apoyándolo en lo que hacen es lo que va a dar sostenibilidad y que estas familias realmente salgan de la situación en que se encuentran y puedan integrarse al país. Eso es algo también importantísimo, ¿no? Sí. Gracias, Mimi. Ser consumidores responsables y también, ¿no? Como dices tú, yo creo que es importante. Esos consumos de turismo nacional, conocernos más como país, valorarnos más, ir más allá de estereotipo, y ahí en este conocer se construye también la solidaridad, ¿no? Pues mirar en el otro como es semejante, ir construyendo solidaridad verdadera y profunda, no solamente caritativa, puntual, sino pues comprometernos con los que estamos solos peruanos. Yo vinculado a esto, hay dos preguntas ahí interesantes sobre cómo fortalecer ¿no? Sería la oportunidad de fortalecer las economías locales, los liderazgos locales, y cómo podemos articular de repente las redes de solidaridad, los programas de apoyo, ¿no? Desde las iglesias del gobierno, desde la solidaridad más, ¿no? O los consumos más responsables, a que realmente pues vaya tejiendo y formando país desde lo local, ¿no? Se ha comentado, ¿no? Los cambios de consumo, de tipo de consumo que vamos, ¿no? Que se está teniendo. A ver, ¿habría pistas un poco frente a esto? ¿Habría un poco, ¿no? ¿Cómo fortalecer lo local? ¿Cómo fortalecer los liderazgos y las economías locales? Pues sí sería una posibilidad, una alternativa para ir saliendo de esta crisis.
No sé, Lucho, tú primero de repente, Osvaldo, bueno, con libertad, ¿no? Pues ahí vayan respondiendo, no está dirigida ahí, sí. Y a ver, y completando también un poco la respuesta, tú, Lucho, dabas una pista de solución también de economía solidaria, tal, y nos pregunta, y eso valdría, ¿no? Explicar ahí, cortito, ¿cuál es la diferencia o complemento? Lo mismo cuando hablamos de economía solidaria, economía social, ¿no? Nos pregunta, ¿eso lo mismo? ¿Eso es una vía para esto? Ahí para poder completar también este punto. Y luego tengo más preguntas y voy a robar todavía unos 5 o 10 minutos más, que estamos todos muy, muy interesados, vaya, muy pendientes. Pues Lucho, si quieres empezar, luego Osvaldo Santín, pues con libertad poder complementar, ¿no? Gracias, Mimi. Sí, como decía en un momento, ¿no? Las iniciativas por lo pronto son individuales, ¿no? Pero empiezan a haber ya a iniciarse procesos de asociatividad, procesos de asociación, desde su propio interés de los productores, de esas pequeñas familias, ¿no? Y a eso, como Caijo, es lo que estamos apoyando, como dije hace un rato, con elementos de formación, de capacitación, en comprender también para ellos qué significa ser responsable, qué significa ser solidario y cuál es la responsabilidad también que tienen que asumir, ¿no? Y asumiendo esa responsabilidad, ¿qué cosas también pueden ellos pedir, pueden exigir en términos de derechos, ¿no? Estamos trabajando bastante en eso, ¿no? Caijo ha tenido que modificar sus estrategias de formación y capacitación. No podemos llegar directamente a las comunidades, ¿no? Por esta cuarentena, pero sobre todo para evitar posibles contagios que se pueden dar en comunidades, porque ahora ellos en comunidades, no en las capitales de distrito, en las comunidades, se sienten más seguros, ¿no? Por ejemplo, es poco usual que utilicen, por ejemplo, la mascarilla. Ellos tienen ciertos controles de ingreso y de acceso a personas extrañas, a personas que vienen de afuera, ¿no? Entonces, también eso nos está obligando a utilizar las plataformas, ¿no? Utilizar el Internet. Entonces, ahí también nos topamos con algo que dijo hace un rato Osvaldo, Osvaldo o Santín, el tema de la conectividad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay comunidades que no están conectadas al país, ¿no? No llega el teléfono, menos llega el Internet. En fin, eso, señores autoridades, hay que tratar de resolver. Operadoras, ¿no? Poner de su parte también para que esto, y no estén aisladas estas familias, y se pueda llegar con los trabajos que hacemos como Caijo, pero cualquier otra institución, sea pública o privada, también necesita hoy de los servicios de conectividad, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Yo insisto, las familias están, ¿no? Están trabajando bastante, se esfuerzan mucho, hay mucha creatividad, insisto en eso, ¿no? Hay que apoyarles desde diferentes responsables. Otra vez puedo citar funcionarios públicos, autoridades locales, faciliten, no les digo que les exoneren para transitar hacia su formalización, hacia la obtención de sus licencias de funcionamiento, en fin, hay que facilitar, no hay que regalarse. Evitar más burocracia y facilitar, claro. sí. Exactamente, ¿no? No que vuelvan dentro de una semana, sino se puede hacer, se puede resolver muchas cosas. Hasta ahí, Mimi, por el momento. Sí, gracias. Osvaldo Santín, sobre fortalecer lo local para un global, un nacional más fuerte, ¿podría ser una estrategia de construir una nueva economía? A ver, yo tomo la bala.
Primero que nada quería agradecer, me acabo de dar cuenta de que hay personas que amablemente me han escrito en el chat privado. A todos les agradezco. Es un poco difícil contestarle a todos, pero nada, les agradezco mucho y voy a intentar, pues, a medida de lo posible, contestar. A ver. Yo creo que a ver, esta pregunta es bien compleja, ¿ya? Porque la respuesta evidente es decir sí, ¿no es cierto? Lo local, ¿no? Es como, el problema es que el Perú intentó hacer una reforma y una descentralización y salió muy mal, ¿no? O sea, los gobiernos locales han sido probablemente los más corruptos, ¿ya? Y eso ha sido terrible. Entonces, hay que construir lo local, pero hay que construirlo bien, ¿no? O sea, la descentralización fue una mala experiencia, o sea, la última descentralización fue una mala experiencia porque no se tenía capacidades, se tenía dinero, no capacidades y pocos escrúpulos, y terminamos en los estadios ¿no? Estadios vacíos enormes, puras canchas de fútbol. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero, en todo caso, lo que sí me gustaría decir es que es bastante evidente hoy que digamos, los números que decía, por ejemplo, Luis y Santos, ¿no? La poca conectividad que se tiene, ¿no? La poca inclusión financiera, etcétera, etcétera, hace que sea muy difícil para el Estado poder llegar a intentar resolver todos los problemas de las localidades. Entonces, lo que sí es importante es tener liderazgos positivos que ayuden, y sobre todo en esta emergencia, ¿no? Y ahí yo sí no quiero dejar de resaltar el enorme esfuerzo que vienen haciendo y que hacen desde que tengo uso de razón los jesuitas a lo largo del territorio peruano, ¿no es cierto? Un liderazgo noble, de claro aporte al Perú, ¿no? Entonces, sí necesitamos más de eso, ¿no? Necesitaríamos más jesuitas, pues ese es el tema. Pero necesitamos más de eso. Pero estamos los colaboradores, lo que sí, la misión es de todos. Deberíamos, claro, hay tantos colaboradores en la misión. Tantos exalumnos, claro, que hay un ejército ahí. Pero eso necesitamos claramente, porque si no, no somos capaces de, digamos, el Estado le está haciendo muy difícil poder llegar a las personas, ¿no? Y conocer digamos, las necesidades concretas. O sea, nadie conoce las necesidades concretas de esta gente como la conoce Caijo, ¿no? Yeah. Confiar en las instituciones locales que están... Hay que empezar a confiar, es el camino en este momento correcto. Y así vamos bajando, vamos subiendo deditos, pues, ¿no? Muy bien. Santín, ¿quieres ya? Sí, yo también estamos a puerta de concluir, sí. Justo en lo último que está comentando Osvaldo, ¿no? ¿Cómo formamos nuevos liderazgos, ¿no? ¿Cómo formamos nuevos liderazgos? ¿Cómo formamos? Y allí nuevamente la tarea educativa es muy grande, ¿no? Formación en valores que nos lleven a decir que el otro clama que yo sea responsable de mis actos, ¿no? El otro clama que yo sea responsable de mis actos. Y eso significa pues una formación, sería genial en esta generación, pero será para las generaciones futuras, pero eso hay que comenzarlo desde ahora, ¿no? Desde ahora para crear esos nuevos liderazgos. Y aquí yo llamaría a tantos hombres y mujeres que han sido tocados por la formación de la Compañía de Jesús, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿no? Quien lleva el espíritu de la Compañía de Jesús tiene que estar en tensión, o sea, continuamente en tensión a hacer algo bueno desde donde está. Y estoy seguro que exalumnos nuestros o colaboradores nuestros que participan en parroquias o en nuestras obras sociales o en las universidades, siempre tendrán que preguntarse, ¿y yo qué puedo hacer por los otros? Un ejemplo concreto será para los exalumnos del Colegio La Inmaculada, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo por el Peval Inmaculada, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir en esa tarea de formar en valores y cada uno tendrá que hacerlo mejor desde donde está, ¿no? De acuerdo. Sí me escuchan, me perdí un rato por problema de conectividad, incluso estando en Lima. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí.
Sí, Lucho, sí, perdón. Ahí vi un par de preguntas, también agradezco que las hayan formulado. Hay uno que nos dice, ¿qué tanto han sido apoyados estas personas de Quispicanchi con los subsidios estatales? La verdad que muy poco, no podría dar cifras, ¿no? Pero el sector rural es lo menos que han recibido. Bueno, ahora está esto del FAE agrario, que probablemente pueda hacer, pero ya hay algunos requisitos que he estado viendo que es difícil que los cumplan. Por ejemplo, uno de ellos que dice una constancia de que están organizados. Pero no sé, o hay que ver quién da esa constancia que están organizados, ¿no? Y luego que estén en el sistema financiero calificados, creo, con A, B, bueno, no sé, en fin. O sea, se van poniendo un poco complicadas las cosas para que puedan acceder. Probablemente accedan algunos, pero no necesariamente la gran mayoría, ¿no? Que si están encontrando otras fuentes de trabajo, de ingreso, están dedicados a sacar adelante sus propias fuentes de ingreso y sus propias fuentes de empleo, de su autoempleo. Comenté que están haciendo todo el esfuerzo de sacar adelante y hay que apoyarlos desde todos los frentes posibles, ¿no? Y termino cuando también hay una pregunta sobre la cadena de cuyes, si se podía colocar en comedores, si se podía hacer otras cosas como harina de carne cuy, ¿no? Me preguntan. Bueno, es cierto, desde CAIFO estamos haciendo pruebas, ¿no? Que nos costaron también de hacer, de sacar el cuy en otra presentación, no el clásico que tienen, sino, por ejemplo, hemos avanzado mucho en el tema de los deshuesados de cuyes y su conservación para poder distribuirlos a nivel nacional. Estamos en esa línea. Nunca habíamos pensado en el tema de la harina. Bueno, habrá que investigar. Eso es parte de la labor de CAIJO, ¿no? Y conjuntamente con los productores. Pero bueno, estamos ahí tratando de apoyarlos a resolver estas dificultades que tienen, ¿no? Muchas gracias, Imi. Pues muchísimas gracias a Santos, a Luis, a Osvaldo, a todos los que han estado, ¿no? Participando y los que han estado organizando, los que nos han estado siguiendo acá en Zoom, también en Facebook, ¿no? A través de las cuentas de los jesuitas de Perú, Universidad del Pacífico, Asociación Antiguo Alumnos de la Compañía Jesús, Misión Jesuita. Yo me quedaría un poco para resumir en un minuto con una pregunta que formulaba Irene. ¿Cómo? Y la preguntaba inicialmente para Osvaldo, pero yo creo que la pregunta las tenemos que hacer nosotros a cada uno. ¿Cómo vemos, considerando cómo estamos ahora y qué hemos hecho hasta ahora, cómo vemos el país en 5 años? Pues, ¿cómo vemos el país en 5 años? Lo que nos ha dicho pues, nuestros 3 ponentes, depende de nosotros como ciudadano, con nuestro poder ciudadano, con nuestro compromiso de solidaridad, con nuestro compromiso, ¿no? De leer la realidad, de sentirse cercano y tocado por esta realidad, de bajar los deditos o de subirlo o de bajarlo, ¿no? Como decía Osvaldo, muy, muy práctico en esto. Y la invitación, yo creo que de la compañía, a través de este conversatorio, es justamente esto, ¿no? Una sensibilización y sentirnos parte de esto, de donde estamos, con lo que podemos, desde nuestra familia, nuestra pareja, decía Santín, pero desde nuestros trabajos, desde la academia o los sectores donde estamos, desde nuestra consumación, ¿no? Nuestras compras y nuestras decisiones, pues cómo contribuir. Y desde nuestro voto también hay que, ¿no? Recordar que pronto pues el escenario se va a complicar aún más en contexto electoral. Entonces yo creo que es una llamada, pues una sensibilización a sentirnos todos responsables de este país que hacemos nuestro, que es nuestro, ¿no? Entonces yo creo que esos eventos, pues repito, el agradecimiento es una oportunidad de poder juntar, de poder escuchar a Osvaldo, a Luis, a Santos, sus reflexiones, compartir las preguntas. Y hay una llamada de esta campaña de recaudo y sensibilización justamente de poner pues este sol o esta posibilidad que tenemos de apoyar pues a instituciones como el CAIJO, como el CIPCA, como el CEOP, ¿no? En las diferentes regiones del país, instituciones, obra social, la compañía,
para que justamente puedan estar con esos emprendedores, emprendedoras jóvenes a rescatar, reactivar, reconstruir pues sus emprendimientos, su fuente de vida y además desde una reflexión de esta solidaridad que es de todos, ¿no? De este país que es de todos. Pues muy agradecido también por la oportunidad pues de haber apoyado esta iniciativa y pues ojalá tengamos más oportunidad. Recuerden que esta campaña está promovida por Misión Jesuita y que la campaña pues inversionista de corazón y pueden acceder pues en la web a www.misionjesuita.pe. Ahí tendrán información y luego la misma, ¿no? Esta campaña, la meta es hasta el 31 de agosto y pues si tenemos esperanza de poder llegar a la meta que se fijó. Y bueno, y seguiremos a través de los canales de redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, pues podemos conectarnos e ir viendo un poco lo que pues se está haciendo en lo cotidiano en las diferentes dimensiones y en los diferentes lugares de nuestro querido país. Muchísimas gracias, les deseo una muy buena noche. Muchísimas gracias por haber estado, pues tanto los ponentes, los organizadores y todos y todas las participantes.